Bajo el implacable sol otoñal, en un callejón estrecho, detrás de la panadería, asfixiado por el polvo rojo y las sombras, un niño con las costillas marcadas bajo una camisa rota estaba acorralado por 3 hombres adultos. Tobías, ese era su nombre, apenas tenía 12 años, y aún así fulminaba con la mirada al ayudante del alguacil, Wade Langston, quien lo sujetaba del cuello como un depredador jugando con su presa. Detrás de él, el panadero Thompson y el capataz de la mina Curtis Valentine observaban con satisfacción como si presenciaran una ejecución pública. Eso no era justicia, era dominación. Nora Caldwell no era una heroína, era una viuda, una sobreviviente. Había enterrado a su esposo, luego a su único hijo. Había aprendido a volverse invisible en Copper Creek, a mantener su tienda abierta y la cabeza baja. Pero cuando salió a tirar una cubeta con restos de harina y vio a Wade sacudiendo a ese niño como si fuera un trapo por culpa de un panecillo, algo dentro de ella, se quebró como la cuerda tensa de un arco. En ese instante, ese frágil y torpe instante, eligió dar un paso al frente. Todos sus instintos le gritaban que retrocediera, pero esas mejillas hundidas, esos ojos vacíos, le eran demasiado familiares. Su hijo había llevado la misma mirada en sus últimos días antes de que la fiebre se lo llevara. «Suéltalo», dijo Nora. Su voz no fue alta, pero cortó el aire como una hoja afilada. Wade se giró molesto. «Este mocoso ha estado robando a buena gente. Ya es hora de que aprenda lo que les pasa a los ladrones en un pueblo decente». «¿Y qué robó?», preguntó ella, avanzando un paso más aún con el delantal en la mano. Thompson alzó la prueba incriminatoria a un panecillo que apenas llenaba la palma de la mano. Un crimen de 5 centavos. Y aún así, ahí estaban 3 hombres armados listos para aplastar a un niño hambriento como si fuera una plaga. Nora metió la mano en el delantal y sacó $1 de plata más de lo que podía permitirse. Aquí, por el panecillo y por la crueldad. Y fue entonces cuando el suelo pareció moverse. El niño, aún temblando, susurró su nombre. Tobias Mercer. En cuanto lo dijo, el aire cambió. Thompson se echó hacia atrás. Curtis palideció y la mano de Wade se soltó como si lo hubiera quemado. Un nombre no debería tener tanto poder. No a menos que arrastre verdades enterradas. Y en ese callejón polvoriento bajo un cielo que ya había presenciado demasiado silencio, la justicia se agitó por primera vez en 5 largos años, le agarraron del cuello como si fuera un animal acorralado en un corral de matanza. El hedor a sudor, polvo y desprecio se aferraba a la mano de Wade Langston mientras sacudía al chico como a un muñeco de trapo. Tobias ya estaba acostumbrado a los golpes, a que lo llamaran bastardo, a correr hambriento e invisible. Pero esta vez algo dentro de él se encendió, no por el dolor, sino por la humillación. 3 hombres hechos y derechos pilares de la llamada civilización de Copper Creek rodeaban a un niño medio muerto de hambre de 12 años por culpa de un mísero panecillo seco. Pero Tobias sabía que no era el panecillo lo que querían, era el miedo. Y él había vivido con el miedo desde el día en que su madre fue acribillada en aquel camino solitario. No sabía por qué lo dijo. Tal vez fue el hambre. Tal vez fue la forma en que la mujer, la señora Nora Caldwell, lo miró con algo que se parecía demasiado al dolor. Me llamo Tobias. Tobias Mercer. El nombre cayó de sus labios como una piedra lanzada a un lago en calma, y causó ondas. Ondas que golpearon como ondas de choque. Baker Thompson, que acababa de gritar que lo esposaran, retrocedió un paso como si lo hubieran golpeado. Curtis Valentine entrecerró los ojos.
y apretó la boca, pero Tobias vio cómo le temblaban las manos. Y Wade no dijo nada, pero la mirada en sus ojos fue inolvidable. No era miedo del chico, sino del peso que traía ese nombre. Tobias Mercer. Un nombre que creían enterrado junto con su madre. Seguía siendo solo un niño, pero en ese instante, Tobias entendió que el tablero había cambiado. Ya no era solo un ladrón, era una amenaza, un testigo viviente, la encarnación de algo que pensaban haber borrado. Y en ese momento, Tobias supo que jamás podría volver a esconderse. La cocina de Nora Caldwell. Antaño un refugio de masas levadas y pan caliente se había convertido en un santuario para un secreto al borde de estallar. Tobías comía como si fuera su última comida 3 hogazas de pan, 2 manzanas, un tarro de mermelada, un vaso de leche. Cada bocado era un grito silencioso desde el pasado, un recuerdo que no podía soportar pronunciar. Incluso con el estómago lleno, sus ojos no se apartaban de la ventana donde el crepúsculo embadurnaba el pueblo de Copper Creek en un oro que se desvanecía. Su cuerpo delgado temblaba no por el frío, sino por el miedo a los depredadores que cazaban más allá de las sombras. Nora, templada por el duelo y el instinto materno, percibía algo más profundo que el hambre. Tu nombre preguntó en voz baja. ¿Por qué se estremecieron esos hombres cuando lo oyeron? Tobías alzó la vista con los ojos brillando como una hoja que atrapa la luz del fuego. Pero luego, como si se ahogara, solo negó con la cabeza. No tengo nombre. No tengo a nadie. Una mentira. Pero una mentira dicha para sobrevivir. Nora lo entendió al instante. Ya había visto esa misma expresión en su propio reflejo 3 años atrás, cuando la gente murmuraba a sus espaldas sobre una viuda que ni siquiera pudo mantener con vida a su hijo. El golpe en la puerta llegó fuerte e imperioso, sin disculpas. No fue un toque, sino un puño que exigía obediencia. Tobías palideció como un fantasma. «Ya vienen», susurró con la voz quebrada. «Por favor, escóndeme». Sin dudar, Nora señaló hacia la despensa de harina, el rincón más oscuro y oculto de la cocina. El niño se desvaneció en ella como una sombra. Ella se alisó el delantal con el corazón retumbando como tambores de guerra, y fue a abrir la puerta. Entraron 3 hombres, Wade Langston, y 2 rostros desconocidos. Sus ojos merodeaban por la tienda como lobos oliendo sangre. Y en esos ojos Nora no vio ira, sino temor. No el miedo hacia un niño hambriento, sino hacia lo que ese niño representaba. La verdad. Cuando el pasado regresó al pueblo. Al principio fue solo un temblor, una vibración sutil en la tierra, como el aliento de algo antiguo que despertaba bajo Copper Creek. Luego vino el sonido. Cascos. No 1 ni 2, sino cientos golpeando el suelo seco como un tambor de guerra. Las ventanas temblaron. Los pájaros huyeron de los tejados en un pánico salvaje. Y antes de que alguien pudiera entender lo que estaba presenciando 300 mujeres a caballo, irrumpieron en el pueblo como un ejército, invocado desde la tumba. Vestían gabardinas negras que se agitaban detrás de ellas como alas de juicio. Bajo sombreros de ala ancha, sus rostros eran sombras, pero su postura rígida e imponente hablaba más fuerte que cualquier grito de guerra. Cada una llevaba un rifle cruzado sobre la silla. Su formación no era caótica, sino precisa militar. Coreografiada, deliberada, sin gritos, sin disparos. Solo un silencio tan pesado que aplastaba los pulmones de todos los que miraban.
Los hombres se congelaron con los vasos a medio levantar. Las madres abrazaron a sus hijos con fuerza. Incluso los perros callejeros se escabulleron bajo los porches. Esto no era una redada, era un ajuste de cuentas. En el centro de la procesión, una jinete se separó de las filas. Era alta, envuelta en un abrigo negro bordado con plata, que brillaba como luz de estrellas. Cuando se quitó el sombrero, la luz de la luna atrapó su cabello blanco como la nieve trenzado con cuero y plumas. Su nombre era Magdalena Cross, y sus ojos cortaban la oscuridad como cuchillas. Su voz resonó no fuerte, pero clara como una campana en el día del juicio. Gente de Copper Creek. Cabalgamos esta noche en busca de alguien que ha sido agraviado. Un niño cazado como un animal. Un niño abandonado por la ley. Su nombre es Tobias Mercer. El nombre sacudió al pueblo como un trueno. Los hombres que habían abofeteado a Tobías por robar pan, ahora tragaban su vergüenza. Los agentes de la ley que se burlaron de su nombre sintieron que sus manos se deslizaban hacia las fundas de sus armas y luego se detenían. Porque lo sabían. El pasado no había tocado la puerta con cortesía. Había llegado armado furioso y listo para cobrar cuentas. El muchacho salió de las sombras de la cocina. Se plantó junto a la ventana, con las manos temblorosas, pero los ojos ya sin miedo. Tobias Mercer. El nombre que había resonado esta noche, por todo Copper Creek, como una maldición y una profecía, ya no era un huérfano hambriento pidiendo pan. Dentro de él vivía ahora un recuerdo enterrado y una verdad aún no contada, y empezó a hablar. Ni un solo sonido interrumpió su voz joven, pero afilada como una hoja. Yo estuve ahí, en la parte trasera del carro de mi madre, escondido bajo las mantas cuando nos emboscaron. La multitud contuvo el aliento. Incluso el viento nocturno pareció detenerse. Vi al señor Whitmore dar la señal. Vi al alguacil Wade salir de entre los arbustos. Lo vi dispararle a mi madre, por la espalda, mientras intentaba marcharse. Un sollozo se escapó de alguien entre la multitud. Una oración susurrada flotó en el aire, pero Tobias no se detuvo. Yo estaba vivo. Me arrojaron a un barranco como si fuera basura. Repté durante 2 días. Tenía el brazo roto, la cabeza sangrando. Bebí agua de lluvia, mastiqué pasto y sangré en la tierra hasta que un predicador viajero me encontró. Pero nunca le dije mi verdadero nombre. Sabía que si sobrevivía ellos volverían a terminar lo que empezaron. Cada palabra suya era una cuchilla que cortaba la conciencia de Copper Creek. Aquellos que antes estrechaban la mano de Wade, que brindaban por la riqueza de Whitmore, que ignoraban los rumores susurrados, ahora permanecían congelados, con el rostro gris llenos de vergüenza. El niño, la prueba viva de un pecado colectivo, arrancaba el velo rostro por rostro, mentira por mentira. No lloró. No suplicó. Testificó como un testigo de una infancia robada. Y de algún modo esa voz serena e inquebrantable golpeaba más fuerte que cualquier bala. Tobías no buscaba compasión. Exigía justicia, y cada detalle que había sobrevivido se convirtió en una verdad que nadie podía negar, una verdad dicha por el mismo niño que intentaron enterrar junto con su madre. Bajo la luz plateada de la luna de Copper Creek, el silencio envolvía la plaza con tanta fuerza que parecía que hasta las estrellas contenían la respiración. 300 carabinas brillaban sobre los caballos de las hermanas de la justicia, todas apuntando directamente a los pocos corruptos que alguna vez gobernaron este pueblo con riqueza y susurros.
El alguacil adjunto, Wade Langston, antaño un hombre, en quien el pueblo confiaba para impartir ley y orden, ahora parecía más bien un animal acorralado, con los ojos saltando de un lado a otro, buscando desesperadamente una salida que no existía. Entonces, el mundo se hizo añicos, como vidrio bajo una bota. Tobias salió a la luz. Un niño de no más de 12 años, pero cada paso que daba retumbaba como trueno sobre las viejas mentiras de Copper Creek. Su voz se alzó sin temblor, sin odio, pero afilada e implacable como la verdad misma. Yo lo vi. Hace 5 años. Tú asesinaste a mi madre. Tú apretaste el gatillo. Y me dejaste morir en ese barranco como un perro sarnoso. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Algunos dieron un paso atrás. Otros alcanzaron sus armas sin saber si apuntar a Wade, a Chester Whitmore o a sí mismos. Eran los mismos hombres con quienes habían trabajado bebido botado. Pero ahora la verdad estaba allí de pie frente a ellos, en la forma de un niño que debió haber muerto. Pero no murió. Un niño que recordaba. El rostro de Wade se tornó gris. Lentamente alzó su pistola y la apuntó hacia Tobias. Nadie se movió. La mano de Magdalena Cross se aferró con fuerza al gatillo. Sarah Standing Bear soltó un grito. Pero Tobias dio un paso hacia adelante, no hacia atrás. Miró a la muerte de frente y no parpadeó. Si esto va a terminar en sangre, dijo entonces, aprieta el gatillo. Muéstrales a todos qué clase de justicia es la que proteges. Mátame frente a todos ellos. Y en ese segundo, la ilusión se hizo pedazos. La mano de Wade tembló. No pudo disparar. No con cada mirada clavada en él. No con docenas de habitantes ahora desenfundando sus propias armas, no para defender a Wade, sino para defender al niño. En ese instante, Copper Creek cambió para siempre. Ya no era el pueblo de los poderosos. Se convirtió en el pueblo donde un niño hambriento se enfrentó a los asesinos. Y ganó. Tobias Mercer no huyó. Rodeado por 300 rifles a caballo y cientos de miradas ardientes de los habitantes del pueblo, el niño de 12 años no se retiró a las sombras. Entró directamente a la plaza como una llama temblorosa bajo un vasto cielo de medianoche. Cada paso que daba silenciaba a la multitud. Nadie habló. Nadie alzó un arma contra él, porque en ese momento amigos y enemigos por igual sabían. Tobías ya no era solo un niño hambriento que robaba pan, era un testigo viviente, una pesadilla que regresaba por justicia. «Lárgate de aquí, mocoso», gruñó Wade Langston con la mano temblando sobre su funda. «Antes de que alguien termine el trabajo». Pero Tobías no se inmutó. Se volvió hacia la multitud, su voz baja, pero cortante como vidrio. «Hace 5 años mi madre vino aquí con la verdad. No para robar, no para pelear. Quería paz, un trato justo, para que los muertos Lakota no fueran desenterrados, para que los blancos no tuvieran que construir sus casas sobre huesos. Pero en vez de escuchar, la mataron, y arrojaron a su hijo a un barranco como si fuera basura. El silencio se quebró como un trueno. Suspiros, lágrimas, miradas incapaces de sostener la suya. Me arrastré con un brazo roto, la cabeza sangrando. Sobreviví con agua de lluvia y hierbas. Ustedes pensaron que morí. Pero no. Sobreviví. Para poder contar la verdad que intentaron enterrar. Se volvió hacia Wade, cuya pistola temblorosa ahora apuntaba directamente al pecho del niño. «Adelante», dijo Tobias con voz firme. «Dispárame. Mata a un niño frente a 300 mujeres armadas y todo el pueblo.
Enséñales a todos lo que significa la ley en Copper Creek. Wade se congeló. No por el niño, sino porque detrás de Tobias más de 200 rifles ya lo estaban apuntando. Y en los ojos de los habitantes, uno por uno, las viejas ilusiones se estaban convirtiendo en cenizas. Tobias no necesitaba venganza. Su valentía, su dolorosa humanidad fue suficiente para que los culpables se condenaran a sí mismos. Cuando los primeros rayos del alba se estiraron sobre los tejados desgastados de Copper Creek, ninguna alma en el pueblo permaneció intacta. Aquellos que antes apartaban la mirada, ahora se veían obligados a mirar de frente, a presenciar cómo sus supuestos protectores eran arrastrados por el polvo como criminales comunes. El alguacil adjunto Wade Langston, una figura habitual en los sermones dominicales, ahora estaba encadenado pálido y en silencio. Chester Whitmore, el benefactor querido del pueblo, se había convertido en un símbolo de codicia y sangre derramada. Pero no fue su caída lo que dejó sin aliento a Copper Creek. Fue la forma en que un niño de 12 años, Tobias Mercer, caminó entre las cenizas de ese legado no con ansias de venganza, sino con visión. Nadie le dijo qué debía hacer. Nadie esperaba que perdonara. Sin embargo, allí estaba en el corazón de la plaza, aferrado a la mano de su abuela, con una voz desprovista de rabia, solo quedaba la verdad. Tobías no exigía sangre. Exigía justicia, una justicia que repara, no destruye. Magdalena Cross alzó el nuevo acuerdo, un pacto entre los Lakota y los colonos de Copper Creek. La mina continuaría, pero bajo supervisión compartida, con ganancias distribuidas de forma equitativa, sitios sagrados protegidos y la verdad preservada en los registros oficiales. Los habitantes se miraron entre ellos con lágrimas, dejando surcos silenciosos en los rostros de hombres que antes empuñaron armas o guardaron silencio por miedo o conveniencia. Una mujer dio un paso al frente la maestra y abrazó a Tobías con fuerza como si fuera su propio hijo perdido. Luego vino el herrero. Luego la enfermera. Y uno por uno, el pueblo inclinó la cabeza no en sumisión al poder, sino en reverencia al valor. Y Nora Caldwell, de pie en el umbral de su panadería con lágrimas que se mezclaban con una sonrisa serena, comprendió que a veces el mundo no cambia por leyes, ni generales, ni batallas, sino por un niño hambriento que sale de las sombras, cargando memoria y atreviéndose a decir la verdad,